Bienvenido, queridos hermanos. Hoy estamos celebrando un acontecimiento muy importante en la vida de la iglesia. Me refiero a la conversión de un hombre para todas las épocas. Fue filósofo, teólogo y un enamorado de Dios. El santo que hoy meditaremos parte de su vida es justamente San Agustín. Iremos a lo largo de este episodio meditando el testimonio propio de su conversión a través de sus confesiones, su obra magna que es el libro de las confesiones. En ese sentido, es mejor dejar poco a la imaginación y escucharlo mejor a él. Entonces, queridos hermanos, el comienzo de la crisis estuvo marcado por la evocación de hechos de su pasado, dice San Agustín, y me maravillaba, y sobre todo al tratar de recordar cuán largo espacio de tiempo había transcurrido desde el año 19 de mi edad, en que había comenzado a arder en el deseo de la sabiduría, resuelto, cuando lo hubiese encontrado, a dejar todas las hueras esperanzas y las engañosas locuras del vano deseo. 11 años más tarde, siente que ha avanzado muy poco en su búsqueda de sabiduría y que de hecho se encuentra aún más confundido que en el momento en que leyó el Hortensio. Es una obra de Cicerón, el filósofo romano. Y sigue y continúa San Agustín. Y me veía ya en el año 30 de mi edad, nadando en el mismo lodazal, habido de disfrutar de los bienes presentes que se me escapaban y me traían disipado y disperso, mientras me decía: mañana encontraré, aparecerá la evidencia y me aferraré a ella. Tal vez por primera vez sumido en una profunda crisis, Agustín reflexiona seriamente sobre la muerte y lamenta el tiempo valioso que ha dejado escapar. Dice Agustín: perezca todo, dejemos estas buenas vanidades, dediquémonos únicamente a la búsqueda de la verdad. La vida es miserable, la muerte incierta. Si nos sorprendiera de repente, ¿en qué estado saldríamos de este mundo? Agustín se hallaba en una encrucijada, enfrentando una lucha interna. Por un lado deseaba abandonar los placeres de la vida presente y abrazar la eternidad. Por otro lado, las pasiones lo impulsaban a seguir disfrutándolas mientras intentaba gradualmente desprenderse de ellas para alcanzar plenamente los bienes espirituales. Y dice así: ¿por qué pues titubeamos en abandonar las esperanzas del siglo para consagrarnos por entero a la búsqueda de Dios y de la vida bienaventurada? Pero aguarda, también son agradables las cosas de acá abajo. Tienen su dulzura, que no es pequeña. No hay que cortar a la ligera el impulso que nos lleva hacia ella, porque sería humillante volver a ellas de nuevo. Para cerrar la exposición de esta lucha interna, relatada por él mismo, se debe destacar que él estaba plenamente convencido de la necesidad de convertirse, aunque el miedo lo detenía ante el desafío, dado que la conversión implica precisamente asumir una aventura. Por eso dice, ¿no? Mientras tales cosas decía y estos vientos contrarios empujaban alternativamente mi corazón de un lado a otro, iba pasando el tiempo y yo tardaba en convertirme al Señor y difería de día en día el vivir en ti y no difería el morir en mí mismo cada día. Amando la vida feliz, temía encontrarla donde tiene su asiento y la buscaba huyendo de ella. Claro, porque la felicidad plena solamente está en Dios. No está en nada de las cosas creadas, sino solamente en Dios. No hay mejor hombre para narrar una crisis que aquel que la vive en carne propia. Por esta razón, hemos optado por citar estos fragmentos de las confesiones en lugar de recurrir a la imaginación. La conciencia siendo el testigo más fiable de uno mismo, estaba en ese instante plenamente despierta en Agustín. Contemplemos ahora lo que muchos han llamado la segunda conversión de nuestro santo. Amonestado a volver a mí mismo por aquellos libros, entré en la intimidad de mi ser bajo tu guía y pude hacerlo porque tú me ayudaste. Entré y vi con el ojo de mi alma, como quiera que él fuese, por encima de ese ojo de mi alma, por encima de mi inteligencia, la luz inmutable, no la que es ordinaria y visible a toda carne, ni una especie de luz del mismo género que fuese más grande y que resplandiese. Pongo por caso con un incomparablemente mayor resplandor y que ocupase todo el lugar con su grandeza. No era así aquella luz, sino otra cosa, muy diferente de todas nuestras luces. Y no estaba sobre mi inteligencia como el aceite sobre el agua, ni como el cielo sobre la tierra. Estaba sobre mí porque fue ella la que me hizo, y yo debajo de ella porque por ella fui hecho. Quien conoce la verdad conoce esa luz, y quien la conoce conoce la eternidad.
La caridad es quien la conoce. Oh eterna verdad y verdadera caridad y cara eternidad, tú eres mi Dios. A ti suspiro día y noche. Cuando te conocí por primera vez, me levantaste para hacerme ver que había algo que ver y que yo era todavía capaz de ver. Deslumbraste la debilidad de mi vista con la violencia de tu calor sobre mí y me estremecí de amor y de horror y descubrí que estaba lejos de ti, en la región de la desemejanza, como si oyese que tu voz me decía desde lo alto, soy alimento de grandes, crece y me comerás. No me transformarás tú en ti como asimilas el alimento de tu carne, sino que te transformarás tú en mí y oí cómo se oye en el corazón, y no había el más mínimo lugar a dudas. Más difícilmente dudaría de mi vida que de la existencia de la verdad que, a través de las cosas creadas, se deja ver a la inteligencia. Estamos entonces frente a una verdadera transformación iluminada por la verdad que merece ser escrita en mayúscula para destacar su importancia, lo que permite comprender plenamente que San Agustín avanzaba en su acercamiento hacia Dios, y en este sentido somos propiamente humanos a la luz de Dios. No existe ser plenamente humano si no es justamente siguiendo el camino que ha trazado nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ese es el gran descubrimiento por la gracia de Dios que hace acá San Agustín, ¿no? Somos verdaderamente hombres solamente, verdaderamente humanos solamente a la luz de Cristo, ¿no? Como dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues bien, querido hermano, el segundo intento bíblico ahora cimentado sobre la humildad, porque él había tenido un primer acercamiento donde había desechado, ¿no?, la escritura por decir que era una cosa muy vulgar. Ahora, en la segunda vez que él se acerca al texto bíblico, lo hace ahora a base de la humildad. Es muy importante la humildad, no es algo, eh, un detalle así decorativo. La humildad realmente es muy importante para acercarnos a las cosas de Dios. Y dice Agustín, de manera que agarré con la mayor avidez las obras venerales de tu espíritu y con preferencia a todas las demás las del apóstol Pablo. Desvaneciéronse entonces las dificultades que un día tuviere cuando me había parecido en contradicción consigo mismo y en desacuerdo con los testimonios de la ley y de los profetas en el tenor literal de sus palabras, y se me descubrió el único rostro de las palabras santas y aprendí a alegrarme con temblor. Ahí hay que destacar que San Agustín tiene una preferencia, como dice, por el apóstol Pablo. Y también acá es cuando él descubre, de algún modo luego en su vida irá perfeccionando la interpretación alegórica de la Sagrada Escritura, o sea, buscarle el sentido espiritual y no quedarse solamente con la letra. Acá estamos viendo que su conversión también tiene que ver con ese método bíblico, esa metodología bíblica de acercamiento al texto bíblico, que luego él llevará a la práctica más adelante, ¿no? Cada vez que iba creciendo más en gracia delante de Dios, ¿sí?, a lo largo de su vida, sobre todo de obispo y pastor, ¿no? Esa interpretación espiritual, no quedarse con la letra, sino buscarle el sentido espiritual ese que nos lleve a la vida eterna, ¿no? Si en su primer acercamiento a la escritura falló debido a su orgullo desmedido, ahora encuentra éxito gracias a la humildad que ha adoptado. Agustín logró reconocer a Cristo como mediador, entendiendo que su humildad es esencial para cumplir ese rol. Así como Cristo eligió la senda de la humildad para llegar al mundo, esta misma senda debe ser transitada por el hombre para acercarse a Dios. No hay otra manera, ¿sí? No hay otra manera que no ser desde la humildad para agradar a Dios. Solamente el de corazón humilde es el que agrada a Dios. Y buscaba el camino de adquirir el vigor que me hiciese capaz de gozar de ti, y no lo encontraba hasta que me hube abrazado con el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo, que sobre todas las cosas Dios bendito por todos los siglos. Es que no podía poseer a mi Dios, el humilde Jesús, porque yo no era humilde, ni sabía qué enseñanza proporciona su debilidad. ¿Sí? Y en ese sentido lo que descubre también Agustín es que Dios sale a nuestro encuentro primero, ¿no? Él nos llena con su gracia y por eso es que nosotros podemos responder a su llamado, ¿no? Y eso acá también lo capta muy bien y algo que lo ha marcado toda su vida, porque luego él será justamente gran defensor de la doctrina de la gracia, por eso es conocido como en la Iglesia Católica como el doctor de la gracia, ¿sí? Es la gracia la que hace que nosotros podamos ir al encuentro de Dios, no hay otra manera. Este nuevo intento será decisivo y lo capacitará para adentrarse más adelante en la Sagrada Escritura, o sea, sobre todo en el método alegórico de profundizar espiritualmente el texto bíblico, como he dicho anteriormente. Desde luego, la crisis por la que atravesaba nuestro santo cada vez se agudizaba más. Dice San Agustín, habíanse adherido a mis entrañas tus palabras,
y por todas partes me hallaba sitiado por ti. Por lo que se fiera a mi vida temporal, se bamboleaba todo. Era menester purificar del viejo fermento el corazón. Me gustaba el camino, el Salvador mismo, pero me daba miedo todavía el pasar por sus estrechos desfiladeros. Si ustedes van a ver, hay cosas que se repiten en otras conversiones de otros santos a lo largo de la historia de la iglesia, pero cada conversión tiene sus puntos muy específicos que valen la pena meditar en la vida de cada santo, ¿sí? En este caso, San Agustín, esa duda, ¿no? Esa incertidumbre, luego la luz que trae, que disipa las tinieblas es la misma escritura, ¿no? La misma palabra de Dios, pero bueno, cada santo tiene su manera particular de llegar a Dios, pero acá es interesante destacar la manera, eh, la conversión final viene por la lectura de un pasaje bíblico que es el que vamos a ver al final, pero ahí es donde él logra finalmente, porque la palabra de Dios es luz, ¿no? Es luz justamente, para todo hombre también que viene a este mundo, que viene realmente en las tinieblas del pecado, ¿no? Agustín se encontraba en una encrucijada dividido entre Cristo y él mismo. Podía permanecer en su propio ser distante de Cristo o renunciar a sí mismo para unirse plenamente con él. En resumen, este es el núcleo de la crisis, dar el paso hacia la verdad o quedarse en la ignorancia, ¿no? Pero ese paso lo suscita a Dios con su gracia. Dios es el que permite que demos el paso hacia la verdad, o sea, hacia la verdad sobrenatural, perfecta, eterna, que es Dios. Es Dios mismo el que nos mueve a poder dar ese paso. Finalmente, la crisis saludable se originó por el relato que le compartieron sobre Antonio. Era un ermitaño egipcio y los numerosos monasterios existentes en Egipto. Este relato tuvo un profundo impacto en Agustín, al igual que otro igualmente inspirador. Dos jóvenes militares de Treveris, en Alemania, tras leer sobre la vida de Antonio, decidieron abandonar a sus respectivas novias para dedicarse plenamente al servicio del Señor. Este suceso llegó en el momento exacto en que Agustín reflexionaba sobre su matrimonio futuro. De ahí que Agustín se dirige a Alipio de una manera inesperada. Escuchémoslo. ¿Qué hacemos nosotros? Le dice San Agustín a Alipio. ¿Qué estamos soportando? ¿Qué es lo que hemos oído? Se levantan los ignorantes y arrebatan el cielo, y nosotros con nuestra ciencia, faltos de corazón, miran donde nos estamos revolcando, en la carne y en la sangre. Es que por ventura, con el pretexto de que nos han prescindido, nos da vergüenza seguirlos y no nos la da, en cambio, el no seguirlos. La situación alcanzó su punto más crítico y al final no tardó en llegar. Aunque el relato puede ser largo, dejemos que el propio Agustín sea quien nos narre cómo ocurrieron los acontecimientos. Me decía a sí mismo en mi interior, este es el momento, ahora ha de ser, ahora ha de ser, y estaba a punto de pasar de la palabra a los hechos. Ya casi lo hacía, pero no lo hacía. No volvía a caer, con todo en las cosas de antaño, sino que me detenía muy cerca y tomaba aliento. Y podía más en mí lo malo y veterado que lo bueno a que no estaba acostumbrado, a lo que no estaba acostumbrado. Lo que me retenían eran esas bagatelas de bagatelas, esas vanidades de vanidades, viejas amigas mías. Jalaban con leves tirones de mi vestido de carne y murmuraban por lo bajo, ¿nos vas a dejar? Y a partir de este momento ya no volveremos a estar jamás contigo. Y a partir de este momento jamás te será permitido esto o aquello. Vacilaba en arrancarme y sacudirme de ellas y saltar a donde era llamado, en tanto que el hábito tirano me decía, ¿crees que podrás pasarte sin ellas? Pero esto me lo decía ya muy tibiamente, porque del lado hacia donde había vuelto yo con mi rostro, y por donde temblaba de pasar, se me mostraba la casta dignidad de la continencia, serena y de una alegría contenida, invitándome con su noble encanto para que me acercase a ella. Dice, había allí tantos jóvenes y tantas jóvenes, allí una multitud de adultos y de gente de toda edad, y en toda la misma continencia, no estéril, sino madre fecunda de hijos de alegría, o sea, de hijos espirituales. Y se reía de mí con una risa alentadora, como si dijese, ¿no podrás tú lo que pueden estos y estas? Y me sentía todo lleno de confusión, porque aún oía el murmullo de aquellas bagatelas y seguía todo indeciso, todo lleno de dudas. La soledad me parecía un lugar más a propósito para llorar. Me retiré muy lejos de modo que ni siquiera la presencia de Alipio pudiera servirme de estorbo. Tal era entonces mi estado de confusión. Y me tendí, no sé cómo, como debajo de una higuera, solté la rienda al caudal de mis lágrimas y brotaron dos ríos de mis ojos. Te dije una gran cantidad de cosas. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, has de estar siempre enojado? Esto decía y lloraba con la más profunda amargura de mi corazón contrito.
Y ahí que proveniente de una casa vecina, oigo una voz como de un niño o de una niña, no sé, que decía cantado y repetía con frecuencia, toma, lee. Y así que volví a toda prisa al lugar donde estaba sentado Alipio, pues allí había dejado el libro del apóstol cuando me levantaba de allí. Lo agarré y lo abrí y leí en silencio el primer capítulo en que se posaron mis ojos. No andéis en comilonas ni en borracheras, no en amansamiento y libertinaje, no en peleas y envidias, sino revestidos del Señor Jesucristo, no entreguéis a la carne para satisfacer sus concupiscencias. Bueno, este es el texto clave que lee Agustín de la carta del apóstol Pablo, donde es luz, ¿no? Porque nosotros estamos justamente en tinieblas, en oscuridad, y es solamente la luz de Cristo la que disipa esas oscuridades, nuestros pecados, ¿no? Por eso fue clave esta lectura, ¿no? Reconocerse realmente pecador desde la humildad, ¿no? De que somos pecadores y que siempre necesitamos de la gracia de Dios. Dice San Agustín, no quise leer más, ni era necesario. Al instante, con las últimas palabras de ese pensamiento, como si una luz de seguridad se hubiese difundido en mi corazón, se disiparon todas las tinieblas de la duda. O sea, ahí porrumpe en una acción de gracia, ¿no? Por poder conocer en el sentido de amar la luz que viene de Cristo, ¿no? O sea, esa es la gran alegría que experimentó en ese momento de su vida San Agustín en su conversión. Ahí lo vemos en el jardín, ¿no? Toma y lee, ahí está leyendo y se convierte totalmente, ¿no? Se abre plenamente su corazón hacia Dios, ¿no? Queda totalmente deslumbrado, enamorado, digamos, de aquel ser que lo es todo, que es Dios. Y está en el jardín, ahí vemos en esta bella obra de arte, esta bella pintura, San Agustín totalmente deslumbrado por Cristo. La conversión fue completa e irreversible. Los acontecimientos en el jardín ocurrieron entre finales de agosto y principios de septiembre del año 386. El término del curso académico estaba cerca y decidieron informar a sus alumnos para evitar rumores y ahorrarlos de la difícil tarea de buscar otro profesor al final del ciclo. Consideró necesario dejar su cargo como docente y una oportunidad discreta para hacerlo se presentó debido a problemas de salud. El clima húmedo en Milán ya le había provocado una especie de bronquitis crónica. Tenía dificultades para respirar, experimentaba dolores en el pecho y su voz se escuchaba apagada y grave. ¿Sí? Finalmente, entonces, queridos hermanos, nuestro santo nos descubre, ¿sí? Nos muestra también con su claridad que la verdadera conversión es una liberación gratuita y sobrenatural. Viene a ser un nuevo gozo, el gozo verdadero de la vida del Espíritu, ¿no? Una experiencia de la presencia íntima de Dios en el alma, ¿no? En el alma del convertido. Entonces, queridos hermanos, le pidamos entonces al Señor la gracia de convertirnos cada día renunciando a todo lo que nos aleja de Él. Que así sea. Amén.